pedimos en el nombre del Hijo amado de Jesús. Amén. El matrimonio, después de la caída al pecado, tiene sus dificultades. La responsabilidad de ser esposo, de ser esposa, de ser padre o madre es realmente grande. Pero a la misma vez, hermanos, el matrimonio es el diseño de Dios que más ejemplifica el Evangelio aquí en la tierra. Un esposo y una esposa deben utilizar todos sus dones, sus talentos, sus capacidades y todo el esfuerzo dependiendo del Señor para lograr ser lo que Dios quiere que sea su matrimonio. Ese es el propósito, el objetivo de todo matrimonio. Y hasta ahora, hermanos, hemos podido ver que el apóstol Pablo ha estado dando consejo a los solteros. Y el consejo es que mientras hay circunstancias difíciles en la sociedad, en el país, quédense solos. Consideren las aflicciones del presente, porque estar casados realmente aumenta esas aflicciones. Pero también consideren la brevedad del tiempo. El estado del país no está nada bien. El tiempo es corto, muy pronto partiremos hacia la presencia del Señor, así que conviene que se queden solteros por este tiempo para que puedan servir al Señor. El apóstol Pablo está dando consejo a los solteros y hemos visto lo que hemos descrito hace un momento. En segundo lugar, en este encabezado desde el versículo 25 hasta el versículo 40, que le hemos puesto el título Consejo para los solteros. En segundo lugar, hemos empezado el domingo pasado a ver, considera la libertad en el servicio o en la devoción al Señor. El soltero de manera especial tiene libertad en la devoción al Señor, en el servicio a Dios. Por eso el versículo 32 y el 34 que hemos desarrollado el domingo pasado es la devoción del soltero al Señor. Así que, solteros, espero que hayan escuchado cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo. Y hoy vamos a desarrollar, hermanos, la devoción del casado al Señor, versículo 33 y 34, la primera parte o la segunda parte, y luego, en tercer lugar, la devoción apropiada del soltero y del casado al Señor, el versículo 35. Así que recordemos, hermanos, lo que vimos en nuestro primer punto, la devoción del soltero al Señor, versículo 32 al 34. Y vimos que el soltero dentro del reino de Dios, cuando Dios le ha salvado de las tinieblas a la luz a ese soltero, ahora ese soltero debe dedicarse en las cosas del Señor. El soltero tiene cuidado, dice el apóstol Pablo, de las cosas del Señor, su preocupación, su afán, su dedicación más grande en esta vida corta que el Señor le da a todo hombre es hacer las cosas de Dios. Y las cosas del Señor habíamos dicho que son todos aquellos medios que Dios ha dejado a su iglesia, pero también todos aquellos mandamientos en los cuales los solteros debían estar una y otra vez revisando si están quebrantando frente al Señor. Y haciendo todas estas cosas del Señor, pues vemos ahí en el texto que va creciendo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien es soltero. Así que solteros tienen un ejemplo grande, nuestro Señor Jesucristo. Deben ver cómo Él se dirigió aquí en la tierra. Así que no pueden estar viendo al soltero vecino, ¿no ve? Cómo se comporta. O al soltero hermano de alrededor. A él le ha pecado, entonces yo también voy a pecar. No, el soltero por excelencia
tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo tú las cosas del Señor, vas a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Pero no solamente hemos dicho, el apóstol Pablo nos ha enseñado aquí que el soltero está preocupado en servir al Señor, sino también hacer todo lo que esté a su alcance con los dones, talentos, capacidades, recursos, hacer feliz a Dios, agradar al Señor, para que Dios sea glorificado con esa actitud. Cada día el afán del soltero es servir al Señor. Y cada día que viene el soltero está pensando, ¿cómo puedo agradar mejor al Señor? ¿Qué cosa más puedo hacer para que realmente mi Señor esté feliz? Y en ese sentido Pablo dice, de acuerdo a las circunstancias que estás rodeando a la iglesia de Corintio, solteros, el tiempo es corto, la iglesia va a ser perseguida, la situación del país no está nada bien, les conviene quedarse solos para dedicarse en la obra del Señor. Y nuevamente repito eso, hermanos, para que no se malentienda entre los solteros, ¿no? Pablo ha dicho que nos quedemos solteros para toda la vida. Entonces, no está diciendo eso Pablo. Hay circunstancias específicas que los hermanos de Corintio están pasando. Las circunstancias de Corintio no son las mismas circunstancias de nosotros. Por eso, en el versículo 26 al 31 ha dicho, si quieres casarte, cásate. No es pecado casarse. Muy bien, eso era, hermanos, la devoción del soltero al Señor. Esa es la forma como debe de dirigirse el soltero mientras está aquí. Y en el transcurso de esta semana, pues, me hicieron una pregunta y un soltero, ¿no? Entonces, ¿debo descuidar el colegio? ¿Debo descuidar la universidad? ¿No debo obedecer a mis padres y debo venir nomás a la iglesia? No está diciendo eso el apóstol Pablo, sino más bien el soltero tiene más tiempo para servir al Señor. Y papás que son hijos del Señor, debemos animar a nuestros hijos a esto. Debemos animarles para que ellos puedan servir con todo aquello que Dios le ha dado a tu hijo. Algunos son aquí expertos en matemáticas, otros son expertos en artes, y realmente cada uno de nuestros hijos solteros pues tienen ciertos talentos que pueden ser útiles en el avance del reino. Así que eso es lo que el apóstol Pablo dice a los solteros. Si el soltero no vive conforme a lo que Pablo está diciendo aquí, la vida de ese soltero será trágica. Su vida en este mundo, esa corta vida que tiene ese soltero, va a vivir en descontento. Nunca va a estar contento con lo que pueda alcanzar en este mundo. ¿Puede un soltero ponerse objetivos? Voy a ser profesional, sacar títulos y todo eso. Lo puede hacer, claro que sí que lo puede hacer, pero nunca estará satisfecho con todo lo que pueda lograr. Esta es la voluntad para el soltero, y haciendo esto puede honrar a Dios, y ese soltero puede vivir satisfecho en esta tierra. En segundo lugar, el apóstol Pablo en el versículo 33 y 34 habla acerca, hermanos, de la devoción del casado al Señor. Esta vez es para los casados, ¿no? Los casados, escuchen muy bien la voluntad de Dios para ustedes. Dice el versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora recuerden, hermanos, hasta este momento Pablo está haciendo un contraste entre el soltero y el casado.
en su devoción al Señor, en su entrega al Señor. Las prioridades y ocupaciones del soltero son distintas a las del casado. Eso es lo que Pablo aquí nos está mostrando. Los casados, dice el apóstol Pablo, tienen cuidado de las cosas del mundo. Y la palabra cuidado es la misma palabra que ya hemos visto para los solteros. Esa palabra tiene que ver con preocupación, con afán, con dedicación. Es decir, el casado está preocupado, está afanado en las cosas de este mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, no debemos asustarnos, hermanos, de esa declaración. No debemos pensar que los casados solo viven para el mundo. Las cosas del mundo que Pablo describe ahí no se refiere a algo pecaminoso. No es algo que los casados están continuamente haciendo y están infringiendo las leyes de Dios viviendo en este mundo. No se refiere a que los casados están viviendo vidas mundanas. No es esa la idea, hermanos. No es que los casados están capturados por este mundo y están haciendo todo su esfuerzo, su tiempo dedicándole a este mundo. No es esa la idea, hermanos. Sino más bien se refiere a las cosas cotidianas de la vida. Aquellas cosas del día a día que tienen que ver con este mundo. Tiene que ver con las necesidades y responsabilidades diarias en el hogar. Se refiere al cuidado, a la atención que un hombre casado o una mujer casada tiene con su familia. El esposo y la esposa tiene esa preocupación, tiene ese afán por la familia. Es por eso, hermanos, que los esposos salen temprano a trabajar todos los días. Se preocupan por traer el pan de cada día al hogar, de suplir las necesidades físicas, el alimento. Ahora que va a comenzar el colegio, hay que comprar materiales escolares para los hijos. Tienen que pagar los servicios básicos, luz, agua, ahora ya internet más se ha incluido, ¿no ve? O sea, esos son los afanes de este mundo. Lo mismo la esposa, ¿no ve? Como ayuda idónea del esposo, debe planificar qué desayuno, almuerzo y cena preparar. Se preocupa de llevar a la escuela a los hijos, en recogerlos, en lavar la ropa, en limpiar la casa, etcétera, etcétera. Mucho trabajo. A eso se refiere el apóstol Pablo con las cosas del mundo. A diferencia del soltero que está afanado en las cosas del Señor, el casado está afanado en las cosas cotidianas de este mundo. Y eso no significa, hermanos, que el casado descuida su devoción al Señor. No significa que no se preocupa nada del Señor y solamente en su familia. No está diciendo que el casado simplemente tiene que suplir en su hogar y vivir para su hogar. No. Pero tampoco está diciendo que el soltero, ya que tiene toda la libertad para servir al Señor, es más espiritual que el casado. No está diciendo eso. Pablo está haciendo un contraste entre el casado y el soltero y les dice a los solteros de manera específica: solteros, miren, consideren, el casado no tiene la misma libertad de tiempo que tú, no tiene la misma libertad de dar los recursos que tú, no tiene la misma libertad de energía en la devoción al Señor. Los solteros tienen una libertad completa para servir. Estando solteros, en otras palabras, Pablo está diciendo: aprovechen. Aprovechen, solteros. Realmente disfruten de esta vida sirviendo al Señor. Los casados tienen limitaciones de tiempo, de recursos, de energía aún.
para servir al Señor. Sus prioridades del casado, dice Pablo, están divididos. Miren el versículo 34. No nos va a ayudar mucho, hermanos, nuestra Reina Valera en lo que va a decir aquí en el versículo 34. Pero si alguien tiene otra versión, posiblemente pueda comprender mejor. Miren lo que dice la Reina Valera, versículo 34, la primera parte. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, ¿no? Y esa frase, hermanos, esa declaración en el Reina Valera que nosotros tenemos, no está bien traducida del original. Otra versión, por ejemplo, la Septuaginta, que es una traducción un poco más literal del original, dice lo siguiente. Esa primera parte dice, y dividido está, y la mujer, la soltera, y después va a continuar. Otra traducción, ¿no? Otra traducción dice lo siguiente. Por ejemplo, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, traduce de la siguiente manera. Pero el casado, voy a traducirlo desde el versículo 33 y el 34, la primera parte. Dice, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Punto. Y después va a continuar la otra oración. La NBI, por ejemplo, lo traduce de la siguiente manera. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa, sus intereses están divididos. ¿Notan, hermanos? Hasta ahí en el original hay un punto, ¿no? Hasta ahí es una oración completa, hasta ahí. Después recién habla acerca de las doncellas. Y lo que está diciendo Pablo es que los esposos, hermanos, los casados tienen divididos sus intereses, sus prioridades. Y es interesante, hermanos, esta palabra dividido que encontramos en el original, en el griego es merizo. Merizo es la palabra que encontramos ahí. Y se traduce como distribuir o partir, o como ahí lo traducen los autores, intereses divididos. Y esta palabra es un verbo que se encuentra en el tiempo perfecto. ¿Eso qué significa? Significa el tiempo perfecto, que es una acción ya completada en el pasado y que esa acción ha producido un resultado que continúa en el presente. Es decir, hermanos, los casados en un tiempo pasado, cuando se han casado, ¿no? Cuando han dicho acepto, han asumido nuevas responsabilidades. Y cuando han dicho acepto, ocurrió merizo. Ocurrió una división entre sus prioridades, entre su tiempo, entre sus recursos, entre sus fuerzas. Desde ese día hasta ahora, el tiempo perfecto sigue asumiendo los esposos esas responsabilidades que voluntariamente han tenido. Es decir, hermanos, cuando los casados eran solteros, tenían toda la libertad de servir al Señor, como ya hemos visto en versículos anteriores, sin limitaciones a nada. Pero cuando han dicho acepto, ¿no ven el altar? Ahí ha ocurrido merizo. Ese deseo que tenía por servir al Señor ha sido dividido en dos. El deseo, hermanos, sigue intacto. El casado sigue teniendo esa misma devoción por servir al Señor, pero porque ha dicho acepto, se ha dividido ese deseo. El casado ahora está ocupado en las necesidades diarias de cómo proveer su familia, y a la misma vez está preocupado en las cosas del Señor. Esa es la idea que está dando ahí en el versículo 34, la primera parte. Los casados, hermanos, tienen ese deseo, ese anhelo de servir al Señor, pero cuando se casaron, merizo.
se ha dividido esas prioridades. Sus prioridades ahora están divididas. Los esposos, yo sé que hasta este momento están diciendo, así es, a ver, en la experiencia. Yo sé que muchos esposos aquí tienen el deseo, posiblemente, de estar en todos los servicios, estar en todos los discipulados. Pero de repente un miembro de la familia se enferma, un miembro de la familia se pone mal y hay que solucionar eso. Y de repente, hasta ahí, tiene que dedicarse a cuidar en su hogar a ese ser querido. Por ejemplo, el esposo el día domingo se despierta muy temprano, prepara el desayuno, les dice a toda su familia, vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia. Y de repente uno de sus hijos, enfermo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué sucede en ese momento? Me erizo. Se divide. Ese deseo que tenía por ir a servir al Señor, ahora su hijo tiene que atender, tiene que llevarlo al hospital. Y saben, eso no está mal. No está mal atender al hijo, llevarle al hospital, no está mal. Esa es la responsabilidad que han asumido los casados voluntariamente. Así que esposos, dice, el tiempo del esposo y de la esposa ahora es limitado. Es un tiempo dividido. Sus energías de servir al Señor no son las mismas las de un soltero. Su atención no es la misma la de un soltero. Los quehaceres no son las mismas la de un soltero. El casado tiene doble obligación. El casado tiene doble responsabilidad. Por un lado, ocuparse de las cosas del Señor, servir al Señor, tener una devoción completa y entera por el Señor, pero a la misma vez ocuparse y entregarse a su familia. Y lo mismo pasa con las esposas. Las esposas desean conocer al Señor, pero también tienen que atender en el hogar. Pero hay algo más, hermanos, que dice el texto. Hay algo más que divide esta devoción al Señor en los casados. Y es, hermanos, el placer que debe darse el uno al otro. Miren ahí el versículo 33 y el versículo 34. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, miren, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto posiblemente no les guste, ¿no ven? A muchos esposos y esposas. Si se han enojado, si están bien, wow, ¿no? Hermanos, esta última parte es muy importante, hermanos, para los casados, para los esposos y las esposas. Es muy importante porque nos enseña un principio esencial para la vida matrimonial, un principio clave, escuchen muy bien, esposos, para vivir en paz en el matrimonio. ¿Cuál es ese principio? Anótense, esposos. El principio es, no estoy viendo ni un bolígrafo en los esposos, ¿no? Así quieren tapar su oído para no asumir responsabilidad. Este es el principio, esposos y esposas. El principio es, vive para agradar y dar placer a tu cónyuge. Vive para agradar y dar placer a tu cónyuge. Este es el principio que aquí Pablo está describiendo. Y es bien interesante, hermanos, porque recuerde, la situación de Corintio es difícil. Los hermanos no están pasándole bien en ese momento.
Hemos dicho que posiblemente ya está iniciando la persecución o hay una hambruna grande. Ahora, frente a ese problema, dice a los esposos, esto ustedes deben hacer en este momento: vivir para agradar y dar placer a su cónyuge. Y esto es para ambos. Pablo le dice a los casados, vivan para a los esposos, vivan para sus esposas. Y a las esposas, vivan para sus esposos. Al esposo le dice, debes agradar a tu esposa. Y a la esposa le dice, debes vivir complaciendo a tu esposo. Y la palabra agradar, hermanos, tiene que ver con complacer, tiene que ver con satisfacer, tiene que ver con ser agradable todo el tiempo. Es la misma palabra que Pablo ha utilizado a los solteros para vivir complaciendo al Señor. Esa es la misma palabra. El casado, el esposo, debe vivir complaciendo a su esposa, satisfaciendo a su esposa, porque haciendo eso agrada al Señor. Hermanos, si solamente nos concentraríamos en estos dos versículos, podríamos llegar a la conclusión: mi vida entera es vivir para mi cónyuge. Pero gracias a todas las revelaciones de nuestro Dios de las Escrituras, podemos encontrar qué implica, hermanos, vivir para complacer a nuestro cónyuge. Vamos a comenzar por la cabeza del hogar. Esposos, Efesios capítulo 5, versículo 25. Y quiero repetir, hermanos, los esposos van a cumplir esto si su devoción, si la devoción de los esposos está bien con Dios. Por eso está hablando de la devoción de los casados al Señor. Ahora miren, ¿cómo es un esposo que es devoto a Dios? Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Cómo es un esposo que es devoto a Dios y cómo ese esposo complace a su esposa? Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera, hermanos, el esposo complace? ¿De qué manera el esposo agrada a la esposa? ¿Qué dice? Amándola sacrificialmente. Un amor que se entrega. No es un amor egoísta, es un amor incondicional, un amor que santifica. Miren el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es agradar a su esposa. Esto es vivir. Esto es entregarse completamente para satisfacer a su esposa. Esa es la prioridad, dice el apóstol Pablo, que ahora tiene estando casado. La prioridad del esposo no es estar en el trabajo todo el tiempo. La prioridad del esposo no es estar fuera de casa todo el tiempo. La prioridad del esposo no es estar con sus amigos, no es estar frente a la televisión, no es estar frente al celular y no atender a su esposa. Su prioridad ahora es su esposa. Su esposa. Y haciendo esto el esposo agrada al Señor. La devoción del casado está dividido, claro que sí. Está limitada por los afanes de la vida, claro que sí. Pero está equilibrada cuando vive para su cónyuge en el Señor. Lo mismo dice con las esposas. Ahora sí, las esposas. Dice, vive para agradar y complacer a su esposo.
Quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 8 al 10. Y ahí el autor a los Proverbios, hermanos, nos muestra a una esposa que vive esta vida para complacer a su esposo, para que su esposo sea visto bien en la sociedad. Miren, hermanas, examínense sus corazones. Proverbios 31, 10 al 28. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién ha hallado mujer virtuosa? Esposos, ¿quién ha hallado mujer virtuosa? Tal vez están diciendo en su mente, nadie, ¿no? No, hermanos. ¿Sabes? Si tú te has casado con una hija del Señor, tú has hallado una mujer virtuosa en proceso de ser virtuosa. Nosotros hemos tenido, hermanos, el privilegio de estar con una mujer, con una hija del Señor, con una mujer que puede llegar a ser esta mujer virtuosa que describe aquí. Así que ¿quién la hallará? El que se ha casado lo ha hallado. Pero miren, hermanas, ¿cómo es esta mujer virtuosa? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A quién? ¿A quién le hace bien a esta mujer? A su esposo, le hace bien a su esposo y no mal. Solamente los domingos. ¿Qué dice el texto? Todos los días de su vida. Miren esta mujer, de qué manera le hace bien a su esposo. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche antes que salga el sol. Esta mujer ya está haciendo las cosas y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra, y levanta viñas del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, administra las cosas del hogar, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la hueca, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No solamente tiene misericordia en la casa, obrando en la casa, sino también con los vecinos. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Ahora miren el versículo 23. Su marido, a causa de ese testimonio de esa mujer, no dice Dios, dice su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, ese esposo es alabado. Ese esposo, wow, dicen todos los del barrio. No por él, sino por quién, por su esposa. Esa es la prioridad de las esposas, dice el apóstol Pablo. Esa es la manera de vivir de una esposa piadosa que complace a su esposo. Hoy en día, hermanos, las mujeres que no conocen al Señor, y de manera especial el movimiento feminista, ¿no? Dice, no, el hombre y la mujer son iguales, tienen los mismos roles, pueden hacer las mismas cosas. Y dicen, no, a las mujeres que están en casa, ¿cómo vas a estar en casa? ¿Cómo vas a ser empleada de tu esposo? Debes salir a trabajar. En vano has estudiado tu carrera. ¿Para qué has estudiado entonces? ¿Para qué has desperdiciado? Era mejor que te dediques nomás a la casa. Eso es lo que dice el mundo, pero lo que dice el Señor es diferente.
Hermanas, es la voluntad de Dios que tú seas una mujer virtuosa. Eso le complace al Señor. Y lo mismo a los esposos. Es la voluntad de Dios que tú seas un esposo que teme al Señor. Aquí dice Pablo, el esposo debe dar el 100% de sí hacia su esposo, hacia su esposa. Y la esposa debe dar el 100% de sí hacia su esposo. Así que el principio de complacerse el uno al otro es un principio que va a ayudar a que la familia pueda fortalecerse. Ambos deben estar pensando, ¿cómo puedo complacer mejor a mi esposo? ¿Cómo puedo agradar mejor a mi esposa? ¿Qué detalles puedo hacer? Este es el tiempo, hermanos, de ser más románticos con sus esposas. No es cuando están noviando, ¿no ves? Le llevas al cine, le llevas flores, bombones y todo, pero cuando te casas, no hay nada. Este es el tiempo donde tú debes explayarte, como dicen los jóvenes, ¿no ves? Debes sacar el tiempo para tú dedicarle a tu esposa. Y lo mismo esposas. Este es el tiempo donde sus platos estén ahí bien. Que el nombre de su esposo esté ahí en el plato, ¿no ven? Con un corazón. Este es el tiempo. Tengan cuidado de sus esposas. Tengan cuidado de sus esposos. Y sabe, no es, hermanas, primero si el esposo da su 100%, entonces yo voy a dar mi 100%. No es así. Y lo mismo para los hermanos. Si mi esposa va a cocinar rico, entonces ya vamos a ir al parque, ¿no ve? Y si no cocina, entonces nos quedamos. No es así. El esposo da el 100% y la esposa da el 100%. Ambos, dice el apóstol Pablo, tienen que complacerse. Sus talentos, su tiempo, su devoción ahora es el complacer a su esposo. Y haciendo esto, complacen y agradan al Señor. Esto es, hermanos, la devoción del Señor a los casados, de los casados. Y por último, en tercer lugar, Pablo nos dice, nos habla acerca de la devoción apropiada de los solteros y los casados al Señor. Pablo va a decir que nadie tiene excusa para servir al Señor. Miren el versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo concluye, hermanos, recordando a los corintios de cuáles son sus prioridades realmente, de qué debería estar haciendo la iglesia en este momento. Y lo mismo es para nosotros. Necesitamos ser recordados una y otra vez por el Señor de cuáles son nuestras responsabilidades, deberes, obligaciones como hijos de Dios. Por eso inicia el apóstol Pablo diciendo, versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho. Esto lo digo para vuestro beneficio, para que ustedes realmente brillen en este mundo. Pablo está buscando el beneficio de los corintios a través de todo lo que ha estado diciendo. Está pensando, hermanos, Pablo en lo mejor para la iglesia de Corinto, en aquello que realmente es provechoso para su vida espiritual. Como dice un autor, la meta del apóstol Pablo es que cada uno en su estado de matrimonio o soltero pueda comprender que el aspecto más importante de vivir la vida en el presente se relaciona con el grado de devoción. Solteros, si su devoción con el Señor está mal, su soltería va a ser insatisfecha. Casados, si su devoción con el Señor va a estar mal, su matrimonio va a estar mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo hace como que una pausa. Miren ahí en el versículo 35.
Pablo está preocupado por los hermanos, ¿no? De que puedan dar placer al Señor, pero no quiere él ser obstáculo con aquello que ha dicho. Mire el versículo 35. Pablo dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Y esa palabrita, hermanos, lazo, es una palabra que se utiliza para cazar a los animales, ¿no? Algunos han cazado animalitos, ¿no? Pajaritos, han hecho una trampa y la trampa cae. Y Pablo dice: yo no quiero ser esa trampa para ustedes. No quisiera que ustedes, los solteros, puedan entender que yo estoy trayendo restricciones a ustedes. Es decir, yo ya he dicho aquí que es mejor estar soltero. No estoy trayendo restricciones para que ustedes vivan toda la vida solteros y no se casen. No quiero ser un obstáculo a eso. Y lo mismo para los casados. Casados, ustedes están afanados en servir a sus esposas, a sus cónyuges. No estoy siendo un obstáculo para que ustedes ahora digan: bueno, Pablo ha dicho que debo dedicarme a mi familia y no voy a ir a la iglesia. No quiero ser, Pablo dice, un obstáculo en aquello. Pablo tiene más bien un interés bueno y provechoso para ellos. Quiere que los matrimonios y los solteros vivan una devoción correcta hacia el Señor. Miren nuevamente el versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, para vuestro beneficio, no como un obstáculo para ustedes, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, sin obstáculos, os acerquéis al Señor. Y la palabra honesto y decente tiene que ver, hermanos, con algo apropiado, con algo correcto y un servicio diligente de ambos. Es decir, Pablo quiere que los solteros y los casados vivan de una manera apropiada, que sean bien diligentes en su devoción, que organicen bien su tiempo los casados y los solteros, para que así, sin impedimento, sirvan al Señor, sin ninguna distracción, puedan dedicarse en su devoción al Señor. El casado tiene dividido sus prioridades, pero que eso, dice Pablo, no sea un obstáculo que distraiga en su devoción al Señor, sino más bien dice: sin ningún obstáculo, sin ninguna distracción, se acerque al Señor en su devoción. Y lo mismo a los solteros: no se distraigan, que no haya obstáculos, que no solamente estén pensando en las cosas de este mundo, en ustedes mismos, sino más bien sirvan al Señor. Y nuevamente repito, hermanos, Pablo no está diciendo a los solteros que se queden solos en esta vida, no. Pablo ha dado consejos de acuerdo a unas circunstancias, pero sí Pablo les está diciendo a los solteros: consideren muy bien las implicaciones del matrimonio. Consideren muy bien. Pero sobre todo Pablo busca, hermanos, el beneficio tanto de los solteros como de los casados. Si el soltero decide casarse, no peque. Puede casarse, dice el apóstol Pablo. O como comenta aquí John MacArthur, él dice: el matrimonio no nos priva de cultivar una gran devoción por el Señor, y vivir solteros no garantiza que lo hagamos, pero sin duda en la soltería uno tiene más posibilidades, más tiempo, más para dedicar íntegramente al Señor. Así que solteros y casados, esta es la voluntad del Señor. Debemos servir al Señor. Nuestra devoción debe crecer cada vez más al Señor. Pero de manera más sobresaliente, por causa de su estado civil, el soltero tiene más libertad en su devoción al Señor, en su servicio al Señor, que el casado.
y al casado no puede impedir servir al Señor estando en esa situación. Así que, solteros, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Es tu prioridad el Señor? ¿En qué estás desgastando tu tiempo? ¿En qué estás desgastando tus fuerzas, tu juventud, tu economía? El Señor no te va a pedir cuentas de cuántos títulos has tenido aquí, en cuántos trabajos prestigiosos has estado. El Señor no te va a pedir cuentas de aquellas cosas. Y no estoy diciendo, hermanos, que tener títulos está mal, pero ¿es tu prioridad el Señor? Solteros, para algunos de ustedes la soltería ya es cada vez más corta. Para algunos de ustedes ya se acaba este regalo que el Señor les ha dado de soltería. Seguramente se van a casar. Jóvenes y señoritas, pregúntense, ¿están preparados? Hermanas solteras, si hoy viene un joven y te dice, quiero casarme contigo, ¿estás preparada para decir sí y voy a asumir todas las responsabilidades? Joven soltero, ¿estás preparado para cortejar a una hermana? ¿Tienes todo el valor y el cinturón bien puesto para decir a sus papás, quiero casarme con tu hija? ¿Estás preparado? ¿Tienes la madurez espiritual para sobrellevar todo lo que implica el matrimonio soltero? ¿Sabes dónde tú puedes darte cuenta si estás preparado o no? Pablo nos ha respondido en este texto: en tu devoción al Señor, en tu servicio al Señor, en tu entrega sin reservas al Señor. Ahí puedes darte cuenta si ya estás preparado, porque en el camino del servicio al Señor tú vas a madurar conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, estás soñando igual que otros jóvenes en el momento. Lo bonito que se pasa estar con una pareja, y eso es pecado delante del Señor. Para los esposos, de manera especial, el Señor sabe que nuestras responsabilidades ahora están divididas. Atender a nuestra familia realmente no es nada sencillo. Atender a nuestro cónyuge no es fácil. Atender las cosas de la casa no es fácil. Pero el Señor dice que si tu esposo y esposa vives esta vida para complacer a tu cónyuge en el Señor, tu devoción al Señor siempre estará equilibrada. Porque buscar el bien por tu cónyuge agrada al Señor, y solo aquel esposo y aquella esposa que teme al Señor puede agradar realmente a su cónyuge. Puede preguntarle a su cónyuge, ¿qué cosas me falta a mí que cambiar? ¿Qué cosas me falta a mí para que pueda agradarte más? Solo un cónyuge redimido por el Señor puede agachar su cabeza y con humildad preguntar eso a su esposo, a su esposa. Pero si no hay temor del Señor para complacer a tu cónyuge, ¿sabes, querido hermano, querida hermana? Te vas a cansar. Te vas a cansar y empezarás a despreciar el matrimonio así como el mundo desprecia el matrimonio. Te vas a cansar de tu cónyuge y por tu mente va a pasar el divorcio, si tu devoción con el Señor no está bien. Esposo, el Señor dice que tú ames a tu esposa porque tú amas al Señor. El Señor dice, sírvele a tu esposa porque tú amas al Señor. Esposos, el Señor te dice, trabaja duro para
poder traer el pan de cada día en el hogar, asumir esas responsabilidades con diligencia porque tú amas al Señor, porque Cristo te amó primero a ti muriendo en la cruz del Calvario, dándote una nueva vida, perdonándote de todos tus pecados y regalándote la vida entera. Por eso puedes complacer a tu esposa. Por eso puedes desgastarte el tiempo y cuando estés cansado puedes nuevamente acercarte a tu esposa y decirle te amo. Porque Cristo murió por ti. Esposas, limpiar la casa, lavar la ropa, ordenar las cosas en el hogar, atender a los hijos, cocinar y además salir a trabajar no es nada sencillo, no es nada fácil. Pero si tú lo haces porque amas al Señor, porque has entendido que Cristo, siendo el Rey del universo, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para servirte a ti con su vida, derramando su preciosa sangre para el perdón de tus pecados, entonces no te cansarás de hacer esa tarea. En medio de tus debilidades, en medio del cansancio, verás a Cristo en la cruz, agotado, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tu esposo desprecie el plato que has cocinado, cuando tus hijos no te den gracia, podrás ampararte en la cruz del Calvario y decir, sigue adelante. Eso te dará las fuerzas. Vive esta vida, querida hermana, complaciendo a tu esposo. No por lo que tu esposo es. Y lo mismo esposas o esposos. Vivan complaciendo a sus esposas no por lo que su esposa realmente es, sino por lo que ellos van a llegar a ser. Ellos van a llegar a ser santos, dice la palabra de Dios. Ellas van a llegar a ser santos un día. Esposos y esposas. Pablo dice, el tiempo es corto. ¿Y saben? Nuestros matrimonios son para este mundo, porque en el cielo, dice la palabra de Dios, en cielo nuevo y en tierra nueva seremos hermanos, porque al único que vamos a desear tenerlo más a nuestro lado no va a ser nuestra esposa, sino va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro esposo, quien es nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio que tienes ahora no es para siempre, pero es para que tú muestres a este mundo cómo Cristo y su iglesia se aman. Es para que tu esposo y tu esposa, complaciéndose el uno al otro, muestren el evangelio puro en este mundo lleno de pecado. Así que, esposo, mientras estamos esperando a Cristo, vive complaciendo a tu esposa. Esposas, mientras estamos esperando al Señor, vive complaciendo a tu esposo. Solteros, mientras esperamos al Señor, vivamos sirviendo al Señor. Y que el Señor, hermanos, aumente más nuestra devoción hacia Él. Vamos a orar.